Queridos amigos de Génesis TV 360, es un privilegio tener la oportunidad de saludarlos el día de hoy. Mi nombre es Guillermo Cruz Rico, abogado mexicano y canadiense, autorizado para practicar derecho en la provincia de Ontario y en todo México. Hoy vamos a platicar de migración y negocios. Acompáñenos. Queridos amigos de Génesis TV 360, estamos hoy platicando de migración y negocios. Me siento muy afortunado porque me acompaña el día de hoy un joven talento mexicano, productor, que está en el área de industrias creativas y que me va a hacer favor de acompañarme el día de hoy y, si usted lo piden, a lo largo de otros programas en el futuro. Le doy la bienvenida a Armando Martínez Aquino. Armando, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, señor Guillermo. Encantado de pertenecer al programa de Migración y Negocios. Armando, platícanos, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Canadá y qué es lo que estás haciendo en Toronto? Pues actualmente llevo 4 años y estoy estudiando en un colegio privado de ventas y marketing. Queridos amigos, Armando es un testigo fiel del por qué el talento mexicano tiene cabida en Canadá, y por esa circunstancia lo he invitado el día de hoy para que platique con nosotros, para que nos comparta sus experiencias, pero también que nos haga favor de que él sea la voz de todos y cada uno de ustedes que nos están contactando por medio de las redes sociales. Él y yo vamos a tener una plática, una conversación en base a las preguntas, inquietudes y comentarios que ustedes amablemente han compartido a lo largo de los últimos capítulos y también en vivo por medio de las redes sociales. Empezamos a platicar de migración y negocios. Acompáñenos. Llegar a ser un ciudadano canadiense es lo que uno aspira a ser después de vivir y acostumbrarse al estilo de vida que se lleva aquí. Anteriormente usted ya lo ha mencionado, que la seguridad, el empleo, el sistema de salud público y, por qué no, esos paisajes asombrosos con los que cuenta este gran país son algunas de las razones por las cuales la gente decide emigrar. Dicho esto, ¿cuál es el plan que Canadá y sus provincias tienen para que la migración siga fluyendo en este nuevo año? Muchas gracias, Armando. Como lo hemos platicado a lo largo de varios capítulos o de varias oportunidades que hemos tenido la oportunidad de estar en contacto con nuestros amigos de Génesis TV 360, te puedo decir de que afortunadamente la migración canadiense o el sistema migratorio canadiense está diseñado para ser abierto, inclusivo y, lo más importante, de que le da la oportunidad a jóvenes talentos internacionales para que aporten a la sociedad de este país. Me refiero que es incluyente porque los programas que existen y el sistema en general está diseñado para darle oportunidad a todos y cada uno de aquellos individuos o personas que cumplan con los requisitos y que tengan el perfil. ¿Qué quiere decir? De que en base a los criterios, a las leyes y a los reglamentos que tiene la ley migratoria, si tú como talento internacional cumples con los requisitos, es un hecho de que vas a tener una oportunidad, como todos los demás, de ser seleccionado y de formar parte de esta sociedad vibrante. La ley migratoria, el sistema migratorio está diseñado de tal forma de que sea en forma escalable para que las personas puedan integrarse, ya sea de manera temporal, por medio de un permiso de trabajo, un permiso de estudio o de igual manera con una visa de visitante, o por el otro lado de manera permanente. ¿Esto qué quiere decir? Que se le da la oportunidad a esa persona, a ese individuo de origen extranjero, de venir y de permanecer de manera ordenada, calificada, y que le va a permitir el brindar su talento y su experiencia a la sociedad canadiense. ¿Habrá algún nuevo programa que el gobierno ha implementado para que más gente pueda emigrar en este nuevo año?
Hay diferentes programas, pero sí les puedo decir de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha dado instrucciones al ministro de Migración, Ciudadanía y Refugio para cumplir con un mandato de manera migratoria. Este mandato, Armando, propiamente lo que busca es incentivar la migración ordenada. ¿Por qué? Porque Canadá tiene una meta a cumplir y esta meta es abrirle las puertas a talento internacional para que forme parte de la sociedad canadiense. Dentro de los pilares de este nuevo capítulo que inicia en el año del 2022, tenemos el hecho de que se busca la protección de los derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que la política migratoria va a tratar de darle oportunidades y protección a aquellas personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad. Canadá ha generado un proyecto muy ambicioso para darle cabida a refugiados de origen afgano. Es uno de los países a nivel global de que ha dado la oportunidad a personas que se están viendo desplazadas por conflictos sociales, económicos o bélicos en su región para ingresar a la sociedad canadiense. Por el otro lado, derivado a la contingencia sanitaria que tuvimos o que seguimos viviendo como resultado del COVID-19, la reactivación de la economía canadiense es el segundo pilar dentro de este mandato para el 2022. Por esa circunstancia, todas aquellas personas que cuenten con un perfil y con una educación y una experiencia en áreas que son requeridas en la sociedad canadiense y en la economía canadiense van a tener una gran oportunidad. En particular, todas las personas que tienen experiencia y educación en temas tecnológicos, computación, matemáticas. Existe un programa que se llama Global Talent Stream, que al final del día es darle la oportunidad a empresas canadienses, empleadores canadienses, de facilitar la contratación de ciertas actividades, de ciertas profesiones, para que ayuden a estas compañías o empleadores a florecer. También es un hecho de que el tema de la migración, el tema de la residencia permanente sigue siendo fundamental dentro de las actividades o dentro de las prioridades que se tienen para este año es ayudar a todos aquellos miembros del talento internacional que se encuentran aquí en Canadá tratar de regularizar. Un ejemplo de ello es de que se facilitan también los pasos para la residencia permanente, pero también para la obtención de la ciudadanía, que es algo que vamos a platicar y que nuestros amigos de las redes sociales han estado preguntando. ¿Es cierto que Canadá está ofreciendo ciudadanía gratuita o en qué consiste esto? ¿A qué va esta pregunta? Hace algunos días salió una nota de un medio de comunicación y se replicó en otros portales donde se decía que Canadá estaba ofreciendo ciudadanía gratis para todos. Se usó el famoso clickbait. Este consiste en utilizar titulares sensacionalistas. En algunas de las ocasiones son para publicidad engañosa. Hoy en día las redes sociales hacen viral los videos y las notas que hablan acerca de las oportunidades que existen para emigrar a Canadá. Algunas de ellas son ciertas y otras desde lejos podemos ver que son un fraude. Entonces, ¿hay o no hay ciudadanía gratis? Muchas gracias por esta pregunta, Armando, porque es muy importante. Es cierto, se han hecho algunas modificaciones y es cierto de que se están dando facilidades para procesos que se encuentran previstos por la ley. Pero también es muy cierto, amigos, y les invito a ustedes y a ti, Armando, y a todos los miembros que te siguen en tus redes sociales, que sean muy cautelosos. ¿Por qué razón? Porque hay ocasiones en que se utilizan titulares sensacionalistas. Por ejemplo, Canadá está regalando ciudadanía. Aquí tenemos que ser muy claros. Es cierto de que el gobierno canadiense está haciendo a un lado lo que vendría siendo el pago de derechos para accesar a la residencia permanente, pero eso no significa que se esté regalando.
No significa que cualquier persona sea elegible. No significa que las puertas están abiertas para todas las personas. No. Lo que es muy claro es de que la ley canadiense primero establece ciertos prerequisitos, ¿verdad? Sí. Y estos prerequisitos se llaman que no estés tú afectado por una causa de inegibilidad. ¿Qué significa esto, Armando? Alguna persona que se encuentre con un tema relacionado con un récord criminal o antecedente criminal o penal, esa persona desde el punto de vista migratorio es inelegible, ¿verdad? Alguna persona que represente algún riesgo para la seguridad nacional, la seguridad interior o para la sociedad canadiense es considerada inelegible. Aquella persona que se haya visto relacionada con alguna actividad criminal, una organización que afectaba o afecte los derechos humanos o que haya sido considerada como una organización terrorista, esa persona es inelegible. Aquella persona que por su situación personal o física requiera o demande atención superior de servicios de salud o servicios sociales, también esa persona es considerada elegible desde el punto de vista migratorio. Y aparte de ello, cualquier persona que tenga un familiar directo, que cuente o que se encuentre en las condiciones que acabo de comentar, sería inelegible. Entonces, como te puedes dar cuenta, no se puede hablar que se está regalando la ciudadanía. Entonces, esto consiste en eliminar el pago que existe de los residentes permanentes para aplicar a la ciudadanía. Esa es una de las facilidades que se están dando. ¿Por qué? Porque efectivamente el gobierno de Canadá ha reconocido de que los ciudadanos y los residentes permanentes y las personas que estamos viendo aquí en Canadá también hemos tenido que enfrentar vicisitudes o dificultades económicas. Es una forma de apoyar, es decir, no significa que no debas de cumplir con los requisitos, significa que tal vez el gasto que tenías que tú erogar para poder presentar tu solicitud pueda ser eliminado, pero no significa de que se estén regalando ciudadanías como se pudiese entender una situación promocional de que uno vaya a un supermercado y que te den una muestra, ¿verdad? Sí, porque recibí decenas de mensajes en mis cuentas, en las redes sociales. Es cierto que se está regalando ciudadanía. Pues ellos pensaron, ¿no? De que se abre un portal, metes ciertos documentos y listo, ¿no? Entonces no consiste en eso. En absoluto, ¿no? Cabe mencionar que la materia migratoria es una de las materias más especiales. ¿Por qué? Porque es una de las materias que todavía hace un análisis de cada individuo. ¿Qué quiero decir? Si me permites, voy a darte un ejemplo. Tú cuando vas al médico, ¿verdad? Es importante que vayas al médico porque es la forma en que tú puedas recibir el tratamiento y la receta indispensable para tu situación. ¿Es correcto? Así es. Bajo ninguna circunstancia sería recomendable de que tú recibas un medicamento o un tratamiento en base a lo que le pudo haber pasado a tu familiar directo, tu papá, tu mamá, tus hermanos. No, porque cada individuo es único, irrepetible y especial. Esto sucede también en la materia migratoria. ¿Qué quiere decir? Que en materia migratoria desafortunadamente también hay muchos mitos. Hay mucha información que no es adecuada. Por esa circunstancia es siempre recomendable el que ustedes puedan, amigos, consultar fuentes confiables de información, que puede ser la misma información proporcionada por el gobierno de Canadá por conducto de sus páginas web, o por el otro lado contactar a un especialista para que les pueda brindar la información que ustedes están buscando. En este momento van a aparecer en pantalla nuestros datos de contacto o por medio de Génesis TV 360 o por medio de Armando. Les invito a que iniciemos la conversación y así evitar malos entendidos, Armando. Anteriormente usted mencionó acerca de la regularización de los trabajadores que no cuentan con un estatus dentro de Canadá. Hace algunos días hicimos una llamada con el cónsul de Leamington aquí en Ontario por un incidente que hubo con un mexicano nuestro. Se aprovechó la oportunidad de hablar acerca de este tema, si existe la posibilidad de que los trabajadores en estos tiempos llamados trabajadores esenciales de primera línea
que no cuentan con un estatus, que están en la construcción o en otro tipo de servicio, ¿hay alguna posibilidad de que el gobierno canadiense les dé algún estatus, por así decirlo, residencia en el futuro? Afortunadamente la puerta no está cerrada, pero cada caso es especial y particular. También depende mucho cada una de las industrias, ¿verdad? Por esa razón, el gobierno federal y los gobiernos de cada una de las provincias aquí en Canadá pueden establecer lo que son considerados programas pilotos. ¿Existe algún programa piloto para trabajadores de la construcción? Existe de igual un programa piloto para aquellas personas que son consideradas trabajadores de primera línea, como tú estabas comentando. Algo que es importante comentar con ustedes, amigos, de que desde la contingencia que estamos viviendo aquí en Canadá y a nivel global, el gobierno ha cambiado la forma de presentar solicitudes tanto de estudio como de trabajo. Anteriormente era indispensable que cualquier persona que aspirara a un permiso de trabajo lo tuviera que hacer desde su lugar de origen. Afortunadamente, dentro de estas nuevas modalidades, Armando, te puedo decir que se puede hacer desde aquí. Entonces, sí hay formas, pero esto no significa de que ya haya una carta abierta, una carta blanca para todos. No, como te indico, esto es cada caso particular, depende cómo hayan ingresado estas personas, depende si están enfrentando algún tipo de procedimiento aquí en Canadá o depende también si ya hay una orden de remoción del país o de que sean externados del país. Entonces, yo te recomendaría a ti y a nuestros amigos de que traten de consultar la información adecuada, la información confiable o de solicitar el apoyo de un especialista, de una persona que sea profesional en materia migratoria para que les brinde el servicio. En los comienzos de la pandemia, uno de los sectores más afectados fueron los agrícolas, provenientes ya sea de México o de algún otro país de Latinoamérica. En esos tiempos fue muy escuchado, muy sonado las protestas que los mismos canadienses hicieron para poder legalizar a estos trabajadores. ¿Qué hay acerca? ¿Se siguió con ese proceso? Si hay alguna posibilidad de que ellos puedan aspirar también a la residencia? Afortunadamente ha habido cambios muy positivos. Dentro de estos cambios positivos te puedo decir de que existe un programa temporal para trabajadores agrícolas entre México y Canadá y que ha sido referente en los últimos 40 años. ¿Qué significa? De que México aporta a trabajadores altamente calificados para que vengan a trabajar el campo canadiense. Anteriormente este tipo de programas era de 5 a 7 meses. Derivado del tema de la pandemia, te puedo decir al día de hoy que afortunadamente existen ya las condiciones para que trabajadores agrícolas puedan ser contratados aquí en Canadá si existe una oferta de trabajo. Si esta oferta de trabajo está debidamente fundamentada, el trabajador podría aspirar no nada más a trabajar entre 5 y 7 meses, sino que ya existen programas tanto a nivel federal como provincial para que esa persona pueda extender su estancia hasta 2 años e inclusive aspirar a una residencia permanente. Normalmente cuando tú vienes aquí a Canadá y vienes con el estatus de turista, ¿verdad? Tú no puedes realizar ningún tipo de actividad que sea distinta a la de un visitante. ¿Esto qué quiere decir? Que no realices actividades de estudio o de trabajo, ¿verdad? La regla general es de que si tú vas a entrar en un programa superior a 6 meses aquí en Canadá, en una institución educativa, necesites un permiso de estudios, ¿correcto? De igual manera, si tú en un momento determinado tienes la fortuna de que llegas aquí a Canadá y existe una persona que te quiera contratar, debe haber un cambio de estatus. Y ese cambio de estatus es viable, ¿verdad? Indudablemente el trabajador va a tener que cumplir un perfil y también la persona que lo vaya a contratar, la compañía que lo vaya a contratar, debe ser precalificada o preautorizada por el gobierno canadiense. En términos generales te puedo decir de que existen las condiciones, pero no es bajo ninguna circunstancia adecuado el que ustedes, amigos, viajen a Canadá
como turistas y que aquí traten de buscar trabajo. Yo creo que esa es una de las situaciones más desafortunadas y que es lo que ha causado mayores problemas tanto para los individuos o personas que están llegando de otros países, como de igual manera en el sistema canadiense. ¿Por qué? Porque tú comentabas redes sociales, tú comentabas también luego el uso sensacionalista de ciertos medios de comunicación. No es poco común, al contrario, es muy frecuente de que en espacios de comunicación virtual como los sistemas de comunicación, Facebook, Instagram, se pueda decir vente a Canadá, Canadá te está recibiendo con las puertas abiertas, o Canadá necesita poblarse, y un sinfín de circunstancias que son poco afortunadas. Yo lo que les puedo decir es de que antes de tomar cualquier decisión, lo hagan de una manera informada para evitar una consecuencia que sea poco afortunada. Sí, y hablando acerca de las notas virales, de los titulares sensacionalistas, se habla mucho acerca de que, y es cierto, de que la natalidad ha decrecido en los últimos años en el país, pero es cierto de que Canadá está desesperado por traer a jóvenes aquí a Canadá. ¿Existe demasiada desesperación? El término desesperación yo creo que no es el correcto, ¿verdad? No, porque eso es lo que ponen en los titulares. Yo lo entiendo y esto es derivado a situaciones que están ahí, ¿no? Sí. Canadá tiene una población menor de 39 millones de habitantes. Esto significa de que Canadá es menos de la mitad de la población que pueda tener cuando menos México. Representa aproximadamente el 12 o 13% de lo que representaría la población en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Y si aparte de ello sumamos de que Canadá es el segundo país más grande en cuestión de extensión territorial, pues indudablemente existe esta idea de que hay necesidad, es verdad, es necesario. Por eso el sistema migratorio lo que está buscando es una meta para el año del 2023, es decir, el próximo año, en el cual cuando menos el gobierno de Canadá le estaría dando la bienvenida a 400,000 nuevos inmigrantes. Este proceso ha ido muy veloz y está generando mucha expectativa, mucha expectación. Pero eso no significa de que Canadá tenga la necesidad de abrir sus puertas como una colonia y que cualquier persona pueda venir. O sea, las cuestiones que es muy importante aclarar. Es necesario cumplir con los requisitos del perfil, no tener ninguna causa de inagibilidad que hemos platicado el día de hoy, y lo más importante, de que esa persona cuente con experiencia académica, con experiencia profesional, con recursos económicos suficientes para poder solventar su estancia y también para poder aportar su talento a la comunidad canadiense. ¿Qué hay acerca de los procesos y de los requisitos? ¿Siguen siendo los mismos o son mucho más sencillos de realizar? Hace algunos meses la provincia de Quebec abrió su portal para mano de obra calificada y están incluso los titulares, puedes configurar al idioma español, que para los latinoamericanos es una manera más sencilla, ¿no? de ver, aplicar los requisitos. Incluso hay personas que el gobierno otorgaba para que te instruyeran. Entonces, ¿es aún más sencillo o los requisitos son menos? Yo te podría decir que las cosas han cambiado y es, creo yo, un cambio positivo. Es importante señalar de que el sistema migratorio canadiense es un sistema dual. ¿Qué significa esto? De que el sistema es regulado tanto por el gobierno federal canadiense, que al final del día tiene la última palabra, pero también cada una de las provincias tiene injerencia para poder establecer políticas que permitan el generar mayor desarrollo económico. Por esa circunstancia podemos darnos cuenta, Armando, de que hay programas que son diferentes dependiendo de las regiones. Hablabas, por ejemplo, de Quebec, que es una de las provincias más importantes de Canadá, una de las 10 provincias, y aparte Canadá tiene otros 3 territorios federales. La provincia de Ontario, la provincia de British Columbia, la provincia de Manitoba. De igual manera hay un programa
que es del Atlántico, que en un momento te puede ir dando ciertos requisitos que son distintos de acuerdo a cada una de las regiones, ¿verdad? Sí ha habido beneficios, ha habido algunas situaciones que antes no existían y que están facilitando las cosas, pero eso no significa de que ahora es más fácil y antes era más difícil. Simple y sencillamente es distinto y nos estamos adaptando. De que existen ya más herramientas tecnológicas, de que hay mayores elementos para que una persona que pueda tener talento internacional venga a Canadá y se incorpora a la comunidad canadiense, es cierto, ¿verdad? Pero no por eso podemos decir de que las condiciones son tales que cualquier persona pueda venir. Queridos amigos, me han preguntado, y también Armando me lo comentaba antes de que iniciáramos nosotros en la grabación, si es posible que ustedes que hayan llegado a estudiar y que tengan un permiso de trabajo, que tengan la oportunidad de cambiar y trabajar tiempo completo, cuáles son los requisitos y también si es posible o no es posible. Armando, te puedo decir que es posible. Sí. Afortunadamente, el sistema está diseñado de tal forma de que mientras tú estés aquí en Canadá de manera legal, que eso es muy importante, amigos, siempre al momento de que lleguen a Canadá tengan ustedes presente de que su estatus migratorio es uno de los elementos más importantes que deben de cuidar. ¿Qué quiere decir? Si ustedes de alguna manera pierden ese estatus, van a tener nada más 90 días para restaurarlo, o de lo contrario estarían ustedes cerrando las puertas desde el punto de vista migratorio para poder permanecer en este país. Entonces, si esta persona, vamos a decir en tu caso, Armando, que tú estés estudiando y que afortunadamente por tu talento alguien diga, a mí me gustaría contratar a Armando, tú podrías tomar la decisión de que si esa compañía es precalificada por el gobierno canadiense, decidir si continúas con tus estudios o ponerlos, por decirlo así, en pausa y empezar a trabajar de manera formal. Yo les recomiendo que esto lo hagan solo si la compañía esté precalificada, se haya presentado una solicitud de permiso de trabajo para ti y que ese permiso de trabajo haya sido otorgado ya sea de manera temporal o por el tiempo que se solicita. ¿Qué quiere decir esto? Afortunadamente, y platicábamos de las diferencias que estamos viviendo, es de que anteriormente se presentaba una solicitud y uno se tenía que esperar hasta el final a que hubiese una decisión. Ahora ya no es así. Ahora, afortunadamente, uno presenta la solicitud y si esa solicitud es precalificada, el candidato va a tener la posibilidad de tener un permiso de trabajo que va a ser temporal. Normalmente es entre 3 a 5 meses, dependiendo el tiempo que otorgue el gobierno. Y esto le va a permitir al gobierno revisar con detenimiento la solicitud y dar una decisión. ¿Esto qué quiere decir? De que el candidato no va a tener que esperar sentado en su casa a que se resuelva su solicitud, sino que va a poder trabajar mientras tanto de manera legal, va a poder generar un ingreso y lo más importante, ir adquiriendo la experiencia canadiense, que también es muy importante a lo largo de cualquier proceso migratorio. Y este interrogante es muy solicitado allá afuera. Hace algunos días tuvimos la oportunidad de tener el estudio a un agente educativo y hablábamos acerca de las ventajas y desventajas de estudiar en un colegio público y en un colegio privado, ¿no? La mayoría de las personas, como yo, que en sus inicios estudiaron en un colegio público, tienen ese interrogante de que si pueden obtener una oferta de empleo aquí en Canadá, estando aquí en Canadá, es posible de que se pueda cambiar ese estatus de estudiante internacional a un trabajador permanente, no es un contrato de 1 a 2 años. Por supuesto, sería cerrado. Bueno, aquí creo que es muy acertado lo que tú estás comentando, Armando, y por esa razón les invito, amigos, de que no tomen decisiones en base a generalidades, ¿verdad? Efectivamente, un estudiante internacional puede venir aquí a Canadá y puede beneficiarse de la educación de primer nivel que ofrece este país.
En algunos casos, los estudiantes internacionales van a poder ser elegibles a poder trabajar hasta 20 horas mientras también están estudiando. ¿Esto qué significa? Ser trabajadores de tiempo intermedio o de medio tiempo, o conocido aquí en Canadá como part-time. También va a haber situaciones que hay que considerar, porque en algunos casos los estudiantes internacionales, Armando, van a tener la oportunidad de que una vez que concluyan sus estudios y obtengan su certificado, su diploma o su grado, esa persona puede ser elegible a un permiso de trabajo abierto por el mismo tiempo que estudió, ¿verdad? ¿Cuáles serían los requisitos? Número uno, hablabas tú de diferencias entre colegio público y privado, y ahí me gustaría hacer una reflexión para ustedes, amigos. El colegio es considerado en términos canadienses una institución de educación superior, ¿verdad? Nosotros que venimos de una tradición latinoamericana, normalmente consideramos que después de la preparatoria viene la universidad. En Canadá y en otros países existe una diferencia entre lo que es una universidad y un colegio, ¿verdad? El colegio o college sería considerada una institución de educación superior, pero cuya finalidad es brindar programas de estudio que permitan al candidato, una vez que concluya, poder incorporarse casi de manera inmediata al sistema productivo de la región. Por ejemplo, lo que conocemos en algunos países de Latinoamérica como un certificado o un diploma es propiamente el tipo de programas que ofrece un colegio. Otra de las grandes diferencias es de que los colegios lo que tienen es u ofrecen programas de 1, 2 o hasta 4 años, e inclusive pueden considerarse licenciaturas, pero no tienen programas de posgrado como maestría o doctorado, a diferencia de una universidad. Entonces, a lo que tú te refieres, Armando, cuando mencionas que has estudiado en un colegio público o privado, significa que es una institución de nivel superior, es decir, que es más sofisticada que la preparatoria, ¿verdad? Y que puede ser por programas de 1, 2, 3 o hasta 4 años. Y que ese programa, si está debidamente autorizado y reconocido por el gobierno canadiense, y la institución también es considerada como una institución educativa designada, esa persona que es egresado va a poder aspirar a un permiso de trabajo abierto. Entonces, es muy importante lo que estás comentando, y amigos, les invito de que cualquier pregunta o comentario que lo hagan, por favor se pongan en contacto con Armando, directamente a Génesis o con su servidor, y será un placer iniciar la conversación con ustedes. Amigos, también me han preguntado si alguna persona que haya tenido algún incidente o que haya enfrentado algún tipo de situación de índole penal o criminal en el pasado, ya sea en Canadá o en su país de origen, pudiese ser elegible para poder tener estatus aquí en Canadá. La regla general, como le comentaba a ustedes, es que una persona que aspire a tener estatus aquí en Canadá debe de tener la ausencia de un récord criminal o antecedente penal. Pero la excepción es de que existen cierto tipo de situaciones en las cuales puede haber una excepción, y dentro de esa excepción puede haber lo que es considerado un perdón. Entonces, la regla general es de que una persona con antecedente penal no tendría acceso a estatus legal aquí en Canadá, ya sea como residente temporal o permanente, pero por el otro lado existen ciertas excepciones que valdría la pena irlas viendo detenidamente cada caso particular. La buena noticia es de que la puerta no está cerrada, pero simple y sencillamente hay que saber qué llave es la adecuada para poder abrirla. Ya que tomamos temas acerca de la ciudadanía canadiense, hace unos días realizamos un post donde hablábamos de que Canadá continúa en el top 10 de los pasaportes más poderosos del mundo, ¿no? Se hace un conteo de aproximadamente 198 lugares,
y el pasaporte canadiense tiene acceso a 185 de ellos sin necesidad de solicitar una visa de turista. Pues usted es canadiense, cuéntenos la experiencia. Bueno, me gustaría hacer una aclaración a cuál es el significado de pasaporte más poderoso, ¿no? El pasaporte, se habla de pasaportes poderosos, pero yo diría ciudadanías confiables. ¿Qué quiere decir esto? De que un ciudadano de cierto país sea aceptado sin necesidad de una visa de turista es reflejo de que el país de donde es originario, donde vive, existen las condiciones de confianza, de credibilidad, de seguridad jurídica que permiten decir que esa persona que cuenta con ese pasaporte va a ser una persona que va a observar la ley, que va a ser respetuosa, de que va a cumplir la norma local. Les puedo decir que la ciudadanía canadiense es una de las ciudadanías que afortunadamente son más aceptadas, como tú bien apuntas, más de 180 países a nivel global no requieren de una visa de turista, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? De que pues sería como el que seas invitado a una fiesta, ¿verdad? El simple hecho de que alguien te abra las puertas de su casa es un honor y es un privilegio. Mientras más puertas se te abran, esto significa de que eres una persona que les gustaría que tú los visites y que participes con ellos, ¿no? Me comentabas, desde el año del 2010 tengo el privilegio de también tener mi pasaporte canadiense. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Pero antes que nada les puedo decir que soy orgulloso mexicano, ¿verdad? Siempre soy y voy a ser mexicano y nunca voy a olvidar mis raíces. Pero ¿por qué decidí que era adecuado el contar con un pasaporte canadiense? Número uno, porque mi esposa, la mamá de mis hijos, es ciudadana canadiense. Número dos, porque mis hijos son binacionales, mexicanos y canadienses. Número tres, porque me siento agradecido a este país que me ha abierto las puertas, que me ha dado la oportunidad de crecer personal, profesional y académicamente. Cuando llegué aquí a Canadá, es cierto, ya contaba con una formación profesional, abogado en México, pero también me dio las condiciones y la oportunidad y la tranquilidad para que pudiera yo continuar con estudios mientras mi esposa se encontraba embarazada y ella estaba estudiando para hacer su doctorado, y mientras tuvimos el privilegio de ser papás por 2 ocasiones. Esto les puede decir que dan condiciones muy importantes. No quiero decir con esto de que Canadá sea un país proteccionista o paternalista, ¿no? O sea, hay algunos países de los cuales venimos de una tradición en la cual inclusive existe el dicho, yo no te doy dinero, que te mantenga el gobierno. El gobierno de Canadá no te va a mantener, no te mantiene. Te va a dar ciertas oportunidades, te va a dar ciertos apoyos, pero lo más importante es de que te va a dar la posibilidad de que tú te desarrolles y que en base a tu talento, a tu esfuerzo, lo puedas ir viendo y lo puedas ver reflejado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si tú tienes una mística de servicio, si tú tienes disciplina, seguramente vas a encontrar las condiciones adecuadas para que tú te puedas desarrollar aquí. Entonces, lo que estábamos comentando, Armando, pues sí es un privilegio en el que tú puedas ir a países que tal vez, si estuvieses utilizando el pasaporte de tu lugar de origen, pues te pedirían ciertos requisitos, ¿no? Pero pues es un privilegio, es un honor, y por esas circunstancias siempre yo les he recomendado a mis amigos, a mis familiares y a mis clientes que si han decidido iniciar esta aventura de vida, este proyecto de venir a Canadá, inicialmente de manera temporal, posteriormente aspirando a una residencia permanente, de que siempre tengan previsto como objetivo el obtener la ciudadanía. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre ser un ciudadano canadiense y ser residente permanente? Punto número uno, de que el ciudadano no va
necesitar de estar renovando su estatus, ¿verdad? La residencia permanente, tú vas a ser considerado como nacional extranjero, vas a ser considerado una persona que efectivamente está aportando al país, pero que si no renuevas tu residencia dentro del marco de la ley, que son cada 5 años, pierdes ese privilegio. La ciudadanía no, la ciudadanía una vez que la adquieres es indefinida y únicamente se podría revocar por casos gravísimos, incluyendo temas que vayan como traición o temas relacionados con terrorismo, pero salvo a ello, difícilmente ese privilegio y ese honor podría ser removido. El hecho de que cuentes tú también con una ciudadanía significa de que eres protegido como nacional del país. Esto que quiere decir de que en un momento determinado, si tú tienes la necesidad de protección en un país extranjero, el gobierno te va a poder apoyar. Ejemplo de ello es el que su amigo y servidor en julio pasado tuvo la necesidad de viajar a Europa y dentro de ese viaje mi pasaporte desapareció. No sé si se perdió, si fue robado, no sé. ¿Dónde estaba? Estaba en el aeropuerto a punto de subirme en el avión. ¿En Francia o en España? En un país europeo. Okay. Yo lo único que les puedo decir es que afortunadamente, bueno, con lo que les voy a decir en este momento ya van a saber de qué país me refiero. Afortunadamente tuve el apoyo de los servicios consulares del gobierno canadiense, en particular de la Embajada de Canadá en Francia, y en menos de 48 horas, desde el momento de la pérdida hasta el momento que estaba subiendo al segundo avión, ya contaba yo con mi pasaporte. Únicamente lo que tardó fue la diferencia de horarios, porque París está a 6 horas adelante de Toronto, entonces por esa situación en París tenían que recibir información de Ottawa para que se pudiera hacer este trámite, pero lo contrario hubiera sido mucho más ágil. Entonces son algunos de las ventajas y de los privilegios. En materia de residencia permanente, una persona que sea residente permanente y que tenga la poca fortuna de enfrentar un tema de índole penal, inclusive puede ser un accidente de tránsito, esa persona inclusive podría, una vez concluido el tema de índole penal, podría enfrentar inclusive deportación. Entonces, por esa circunstancia, siempre es importante contar con la ciudadanía si se puede aspirar a ella. Una de las interrogantes cuando se cuenta con la residencia permanente, se habla mucho acerca de que una vez que obtienes este estatus, tienes que permanecer determinado tiempo dentro del país para no poder perderlo. ¿Es cierto o en qué consiste esa medida de tiempo? Es cierto. ¿Cuál es la razón de ser de la residencia permanente? La residencia permanente es el reconocimiento que hace el gobierno de Canadá a aquellas personas que han cumplido con todos los requisitos para permanecer aquí, para ser protegidos con seguridad social y de igual manera con servicios de salud, y por el otro lado que no requieran autorizaciones por tiempo determinado para realizar ciertas actividades como el estudio, como el trabajo, ¿verdad? Dado el caso de que hay servicios de salud y servicios sociales que al final del día son cubiertos por medio del erario canadiense, es decir, producto de los impuestos que pagamos todos y cada uno de los que vivimos aquí, lo cierto es de que ese privilegio tiene que ser para aquellas personas que permanecen, ¿verdad? Entonces, hay un requisito en el cual es una regla en el que por determinado número de días en un periodo determinado, valga la expresión, es de que tú vas a ser aspirante a esa residencia permanente o actualizarla. Anteriormente se decía que en un periodo de menos de 4 años o a máximo de 4 años, más de 1095, 94 días esa persona tenía que permanecer aquí. Afortunadamente, con cambios en la política migratoria, regresó en un periodo de 5 años a 1094 días. ¿Esto qué quiere decir? Que de 5 años aproximadamente debes estar 3 años aquí en Canadá de manera continua o espaciada, pero que en la suma del tiempo que estuviste aquí sea
igual o mayor de los días que establece como mínimo la ley canadiense. O sea, tengo que permanecer 3 años dentro del país y después de haber cumplido ese tiempo, uno puede aplicar a la ciudadanía. Mira, la ciudadanía, para que tú puedas aplicar a ella como prerequisito, necesitas contar con residencia permanente. Entonces, el primer elemento para mis amigos que nos están viendo es, ¿qué es lo que necesito para aspirar a la ciudadanía canadiense? ¿Verdad? La regla general, ¿por qué? Porque puede haber designación por parte del gobierno canadiense en casos especiales o únicos, pero la regla general es la siguiente. Tú como nacional extranjero, lo que vas a necesitar es primero contar con estatus legal en Canadá. Este estatus puede ser temporal o permanente. Vamos a pensar una persona que llega aquí a Canadá y lo hace con un permiso de trabajo, debe de cumplir los requisitos primero para obtener la residencia permanente. Eso es número uno, ¿verdad? Ya una vez que se obtiene la residencia permanente, ya se hace por medio de las diferentes posibilidades. Existe Economic Stream, que es Express Entry, o Family Stream, o algunas otras. Lo que les puedo decir de que ya una vez que tienes tu carácter de residente permanente, que cuentas con tu tarjeta de residente permanente, tienes que permanecer determinado número de días en un periodo de 5 años, ¿verdad? Lo puedes hacer de manera continua o puedes tú, si por circunstancias personales que saliste del país por motivos de vacaciones o motivos personales, tú tendrías que descontar esas salidas, a excepción si es que tú hayas salido del país derivado de tu trabajo relacionado a una compañía canadiense. Es la única excepción. Entonces, ya una vez que tú eres elegible para que has cumplido el mínimo de días de estancia aquí en Canadá, en ese momento vas a poder ser elegible a la ciudadanía canadiense, ¿verdad? Se presenta la solicitud y ahí es donde decíamos, ¿se regalan ciudadanías? No, no se regala, ¿verdad? Sino simple y sencillamente cumpliste el requisito y tal vez no tengas que pagar lo que son los derechos o the government fees, pero todo lo demás lo tienes que cumplir, ¿verdad? Ya una vez que se cumple esa circunstancia, tú vas a necesitar hacer un examen de ciudadanía. Y este examen de ciudadanía propiamente te van a preguntar temas fundamentales del sistema político, económico y social de Canadá, su forma de gobierno, la división política y otras circunstancias. Y ya una vez que se haya pasado el examen de ciudadanía, va a ser necesario la toma de juramento, o lo que se le llama la toma de juramento ante la reina, ¿verdad? Entonces, si ya cumpliste todos esos requisitos, permaneciste en el país, presentaste tu solicitud, te dieron la oportunidad de que presentaras tu examen, pasaste el examen y después se te tomó el juramento, en ese momento ya es cuando tú vas a poder ser elegible a lo que se llama certificado de ciudadanía, y a partir de ese momento tú vas a ser considerado ciudadano canadiense para los efectos legales, prácticos y materiales. Wow. Bueno, pues se han dado muchas respuestas a demasiadas interrogantes y pues ese es uno del propósito de ser de Migración y Negocios con el señor Guillermo Cruz Rico. Armando, te voy a pedir un gran favor. Me he podido dar cuenta ahorita aquí checando la pantalla de que la respuesta que estamos teniendo es muy positiva. Te pediría de favor, Armando, si no tienes inconveniente y si tus actividades te lo permiten, de que nos sigas acompañando, ¿verdad? Porque siempre es importante contar con una voz fresca, pero lo más importante de que transmita las inquietudes y las preguntas de nuestros amigos del auditorio. Si no tienes inconveniente, pues las puertas estarían abiertas. Sería un privilegio de que te incorpores en la manera como lo hicimos el día de hoy. Muchísimas gracias por la oportunidad y de igual manera voy a seguir preguntando a nuestros seguidores en Génesis TV 360 esas grandes interrogantes que tienen acerca de vivir, estudiar, trabajar, vivir la experiencia canadiense, ¿no? Pero te voy a pedir un gran favor. Segundo favor,
Sé que tienes un podcast, que ese podcast está siendo aceptado de manera muy abierta, que has tenido una recepción muy importante tanto en personas aquí en Canadá y en las Américas. Que me invites al podcast y que podamos hablar de migración y negocios. Pues lo vamos a hacer, sí, lo vamos a hacer. Tenemos unos programas viniendo, pero sí vamos a hacer ese podcast. Está listo todo y por supuesto. Pues queridos amigos, es un verdadero privilegio el que me hayan dado la oportunidad de platicar con ustedes. Nos vemos en la próxima ocasión y será un placer seguir hablando de migración y negocios por Génesis TV 360. Su amigo y servidor Guillermo Cruz Rico, abogado mexicano y canadiense, autorizado para practicar derecho en la provincia de Ontario y en México, les da las gracias y espero verlos muy pronto. Hasta pronto.